Alternativas con Orlando Santoro y Maribel Abate. ¿Qué tal, amigas y amigos televidentes? Bienvenidos a su espacio Alternativas, de nuevo a través de la televisora regional Mira TV, canal 9 de Inter para los Altos Mirandinos. También vamos a aparecer a partir de mañana en este espacio especial a través de nuestro canal de YouTube, programa Alternativas. Estamos completamente en vivo, así que mis queridos y mis queridas televidentes, atentos, que pueden intervenir con nosotros vía texto. Se lo digo de una vez a través del 0414-272-5476. Ahí está marcado en el visor. Hoy hemos dedicado el espacio a la justicia, a la libertad, a las instituciones, a la didáctica también del derecho, al derecho penal, al derecho procesal penal. Tenemos un invitado muy especial, ahí lo ven en pantalla, al abogado y profesor universitario Joel García, que ha estado en el tapete de los medios de comunicación, vislumbrando pues el interés, despertando el interés de muchos periodistas y muchos medios de comunicación, pues ha ostentado la defensa penal de muchos de estos personeros, activistas políticos y que han sido procesados. En realidad estábamos analizando de que mucho se luchó en la constituyente del año 98 para que fuera muy radical, fuera muy institucional dentro del marco de la constitución aún vigente, esta constitución que quiso reformarse en el 2007. Sin embargo, en el referéndum la población venezolana electoral dijo que no. En esta constitución hemos sido preponderantes, hemos sido impulsadores del estribo del debido proceso, de la tutela jurídica efectiva, de respetar los derechos humanos, y el debido proceso es una institución integral que abarca muchísimos aspectos, es decir, el cumplimiento de los parámetros, de las garantías constitucionales y aquellas otras garantías que por el derecho internacional público Venezuela ha sido partícipe en la suscripción de acuerdos internacionales en materia de justicia, de doble instancia, de derechos humanos, y recordando que todos aquellos acuerdos internacionales son de naturaleza constitucional según la misma constitución que hoy vamos a imponer, hoy vamos a promover. Hoy lo que vamos a hacer es hablar institucionalmente del cumplimiento de nuestra constitución, aquella que en referéndum se aprobó aquel diciembre de 1999, que se publicó por última vez el 20 de marzo del año 2000, un error de imprenta. El debido proceso, el respeto de las alegaciones, el respeto de las etapas procesales, el respeto de los lapsos procesales, sobre todo la libertad, que es uno de los aspectos, la vida y la libertad son uno de los aspectos fundamentalísimos por el cual se ha luchado mucho en Venezuela. Venezuela también ha formado parte de comisiones internacionales de derechos humanos, ¿verdad? También formamos parte del Comité de Seguridad de los Derechos Humanos ante las Naciones Unidas, también ante la OEA, que ahora formamos y no formamos parte. Hay un procedimiento ahí ante los países del ALBA, pues lo que impulsó aquella espada que corría por la América Latina el presidente Chávez precisamente fue la justicia, la libertad, el cumplimiento restricto, los derechos populares. Pero resulta que últimamente se han destapado algunas situaciones que muchos profesionales del derecho la han difundido como violatoria del derecho, de la norma constitucional, de la norma adjetiva o procesal penal. En ese sentido, pues, extendimos una invitación, y tenemos tiempo tratando de hacerlo, a dos personeros. Una, bueno, mi estimada alumna, que hoy por hoy es una brillante abogada, Elsie Marbella González, que te agradezco y gracias por estar aquí, hizo presencia en todo esto, es asistente de producción también del programa Alternativas y está hoy como invitada, pero me hizo este puente con mi otro excelente amigo que me acompañó también en el profesorado de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Él es profesor de la Universidad Central y profesor de la Universidad Santa María en Derecho Penal, también fue profesor allá en la UBA. A Joel García. Muchas gracias ambos por estar aquí presentes, doctor, por ocupar un importante tiempo de tu vida profesional, que sabemos que estás muy ocupado en la defensa integral. Bueno, yo quería
yo di una introducción, era profesor universitario de la USM, de la USB, Derecho Penal, pero quiero hablar un poquito de tu vida, sé que el currículum vitae, pues, en compañía, en asistencia de la doctora Elsie González, pues, me hable de cómo, qué te llevó a estudiar Derecho, qué te llevó a la defensa. Eres uno de los abogados más nombrados de este país, eres un abogado que ha también despertado el interés de los medios de comunicación internacional por todo lo que significa actualmente Venezuela ante los órganos internacionales. ¿Qué te llevó a todo esto? Bueno, buenas tardes. Ante todo, un honor, un placer estar contigo. Desde hace tiempo también yo quería venir a tu programa. Gracias. Para reencontrarme con ese público de acá de los Altos Mirandinos, que a quien quiero y aprecio mucho. Fueron años que estuve en la Universidad Bicentenaria de Aragua y bueno, no es tarde nunca para volver a comenzar. Yo soy abogado como por accidente. Jamás en mi vida pensé estudiar Derecho. Yo me veía como un químico y por ello yo ingresé a la Universidad Central de Venezuela a estudiar química pura. Allí hice 4 semestres de química pura. ¿En serio? Y después me di cuenta que yo no servía para químico. Y entonces me quise aventurar a estudiar ciencias fiscales. Hice ciencias fiscales, estudié 6 semestres de ciencias fiscales y me di cuenta que tampoco podría ser yo un fiscal de aduana o de rentas, sino que ahí conocí el mundo del derecho, porque en esa carrera se ve demasiado derecho. Sí. Vi derecho constitucional, derecho tributario, derecho laboral, derecho constitucional, sí, sí. Y veía que mis notas en las materias de derecho superaban con creces mis expectativas, y en las materias propias de la carrera, como matemática, auditoría, contabilidad, ¿cómo se llama?, estadística, no eran tan brillantes como en el derecho. Claro, claro. Y así me mudo y emigro al derecho. Y una vez que hago mi primer año de derecho y me doy cuenta que eximo todas las materias, yo digo, ya no, esto es lo mío, y si yo vuelvo a nacer, vuelvo a estudiar derecho. Qué bueno. Esos fueron mis inicios, amante, y por lo cual estoy... Amante de la estructura jurídica. Totalmente, totalmente. Sí, bueno, y cómo en el ejercicio, ¿qué te llevó a dar clases a la materia de la didáctica del profesorado universitario? Bueno, que fuiste muy brillante, tus alumnos te han respetado, y por ejemplo los alumnos que hoy por hoy están en la calle ejerciendo te han tenido como un gran mentor, como un gran profesor, un gran maestro, ¿no? Siempre me ha gustado enseñar. De hecho, cuando yo me graduó, yo creo que fue un honor que las autoridades universitarias me ofrecieran dar clase inmediatamente que yo me gradué. Sin embargo, responsablemente y honestamente les dije que no estaba capacitado por cuanto apenas estaba egresando de un pregrado, y le dije que me dejaran correr o recorrer un poquito el mundo jurídico y yo regresaba. Y 9 años después que me gradué, yo regresé a la universidad y empecé a dar clase. Me puse a hacer un componente docente. Hoy día yo curso un doctorado en educación en la Universidad Central de Venezuela, porque la docencia está en mis venas, está en mi sangre. Yo también quiero hacer el doctorado, a nivel de componente docente ya llevo también casi 18 años, pero me gustaría ya haber experimentado gran parte de mi vida profesional en la didáctica, me gustaría hacerlo también. Y actualmente también los medios de comunicación te siguen. Cuando googleé tu imagen para hacer la promoción del espacio, todas las imágenes en Google estabas como rodeado de micrófonos y todo eso, porque ya llevas tiempito, ya llevas como 3 o 4 años en la defensa de estas personas que por alguna u otra razón se le ha dado un impulso. Mira, ahí está, ¿ves? Rodeado hasta de CNN, Venevisión, ahí los medios de comunicación. Y ahora quería preguntarte, tuviste la defensa de Enzo Escarano, tuviste la defensa de Leopoldo López, o la codefensa, tuviste la codefensa también de Antonio Ledesma. Actualmente tienes la defensa de Juan Requesens y Roberto Marrero, que son 2 casos también muy sonados, y también tuviste la defensa en vida de Fernando Albán, y luego de lo sucedido, el suicidio, también tuviste en la parte de la investigación. ¿Qué te llevó todo eso? Vamos a empezar a hablar del caso de Enzo Escarano, por ejemplo. ¿Qué le sucedió a él? Ok, vamos a remontarnos a los años 2014. Sí. 12 de febrero de 2014 hubo aquella marcha conmemorativa del Día de la Juventud. En ese momento habían unas ciertas reclamaciones porque habían sido detenidos unos estudiantes de la Universidad Católica del Táchira, que motivó ciertos disturbios en el centro de Caracas. Allí matan, dan muerte a Basilda Costa. Sí. Y eso es lo que genera esa escalada de violencia. Ese mismo día, 12 de febrero de 2014, detuvieron a varios estudiantes universitarios.
Y yo estando en casa, viendo las noticias y ese poco de estudiantes detenidos, me pregunté, ¿quién va a defender a esos muchachos? Y me ofrecí públicamente a defenderlos gratuitamente a todos aquellos que necesitaban mi servicio. Y así me inicié en este mundo de defensa de derechos humanos, porque acudí voluntariamente a defenderlos, y allá me encontré con un profesor también de la Bicentenario de Aragua, Carlos Aponte. Carlos Aponte, claro. La doctora Eleni Rodríguez, y me hice un grupo y encaramos esa defensa. Tuve el honor también de representar a la mamá de Basilda Costa. Me constituí en acusador privado en contra de los funcionarios que cometieron ese hecho. Logramos una condena de 29 años y 6 meses al autor material de ese hecho. Y en ese año 2014, Enzo Escarano, como alcalde del municipio de San Diego, en el estado Carabobo, por un desacato a un amparo constitucional, en una situación que no tiene explicación jurídica, que la Sala Constitucional se convierta en juez penal, y estableció un procedimiento que no estaba establecido en ninguna parte, y juzgó a Enzo Escarano en un solo día y lo condenó a 10 meses de prisión. Estando en cargo público. Estando en cargo público, y además que un cargo de elección popular, Claro. y lo destituyó del cargo, no solamente a él, sino también a Ceballos, que era el alcalde de San Cristóbal. Exacto. Y esos fueron los primeros casos. Y ahí me inicio yo y conocí en ese momento, bueno, Enzo Escarano solicitó mi servicio como profesional, incluso el de Carlos Aponte también, y defendimos a Enzo Escarano. Enzo Escarano, como decir, defender, entre comillas, puesto que como la Sala Constitucional que lo había condenado, lo mandaron a un tribunal de ejecución, y el tribunal de ejecución me decía que no tenía ninguna competencia para lo que solicitaba, Doctor, y la Sala Constitucional también. Perfecto, de eso vamos a continuar hablando, muy interesante, luego de identificar a esta emisora televisiva. Ya regresamos, hoy en presencia de la doctora Elsie González y el doctor Joel García. Ya regresamos. Continuamos con tu espacio Alternativas, hoy en presencia del doctor Joel García, abogado y profesor universitario, y la doctora Elsie Marbella González, quien hizo posible este espacio. Hoy me está ayudando en la coproducción y vamos también a dialogar un poquito con ella, pero es que tenemos tanto tema que hablar con los dos con respecto a la defensa de varios personeros, que es defensa que se ha convertido, ha despertado la opinión internacional, comunicacional internacional, también de derecho, de justicia y también de muchos acá. Vamos a recordar a nuestros queridos y queridas televidentes que estamos completamente en vivo. Aquí está 0414-272-5476. Anote y puede interactuar con nosotros vía texto con nuestros invitados, el doctor Joel García y la doctora Elsie González. Estábamos hablando, Joel, del caso de Enzo Escarano, ¿verdad? Que fue un primer caso, después se convirtió de moda, porque aquí están destituyendo a muchos. La Sala Constitucional, que tiene el control constitucional, de hecho, y está en la Constitución, pues interpretó de esa manera. ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Cómo fue su defensa? Fíjense que esa sentencia del 17 de marzo 2014 de Sala Constitucional, yo la utilizo en mis clases de posgrado como para explicar el debido proceso, pero es lo que no se debe hacer con un debido proceso, porque esa sentencia es la violación pura al debido proceso, porque el desacato, sabíamos que el desacato era un ilícito penal, ¿verdad que sí? Era un delito penal, y si es un delito penal, la Sala Constitucional no tiene competencia para enjuiciar absolutamente a nadie. Tenía que haber pasado a mano de un tribunal de control ordinario. Pero la Sala Constitucional estableció de que el desacato no era un delito, que tampoco era una falta, y creó la figura del ilícito. Solamente es un ilícito. Entonces, los desacatos lo conoció ella y nos ató de mano, puesto que la Sala Constitucional, cuando introducíamos cualquier requerimiento, nos decía, mira, eso no es aquí, eso es en el Tribunal de Ejecución. Cuando íbamos al Tribunal de Ejecución nos decía, eso no es aquí, eso es en la Sala Constitucional. Claro. Y así pasamos 10 meses de condena, que no sabíamos ni quién le iba a dar la libertad en Enzo Escarano. ¿Y quién le dio la libertad? El Tribunal de Ejecución. El Tribunal de Ejecución. Pero 10 meses... ¿Le dieron meses, unas condiciones les impusieron? No, en ese momento no, pero inmediatamente... Pero inhabilitación política, ¿sí? ¿No? Sí, inmediatamente le abrieron una investigación por maltrato a una mujer, a varias mujeres en las elecciones presidenciales de esa época, y fuimos a distancia de violencia de género, donde tuvimos un juicio allí, y cuando estábamos a punto de culminar el juicio, le quitaron el expediente a la juez para mandarlo a la jurisdicción militar, porque cuando una de esas mujeres era militar.
y por eso ellos consideraron que era un delito militar. Ah, bueno, por ahí le buscaron la vuelta. Bueno, y por ahí también fue el caso de Ceballos, el caso de Ramón Muchacho. Exactamente. Por ahí yo recuerdo que se había mencionado mucho a José Fernández, el alcalde de Los Alias, y José Luis Rodríguez, entonces alcalde de Carrizal, pero bueno, quedó hasta ahí, pero se estaban sonando por las protestas, pues. Exactamente. Bueno, luego también tuviste, por lo que tengo aquí, investigamos un poquito también la defensa de Antonio Ledesma. ¿Por qué fue procesado Antonio Ledesma? En el caso de Antonio Ledesma, no sé si recuerdan un joven que se llama Loren Salet. Claro, Loren Salet. Que está en España ahorita, fue liberado hace poco, tras 4 años. En Colombia, ¿no? Ni siquiera una audiencia, que lo deportaron de Colombia. Loren Salet lo incrimina en unos hechos de terrorismo, y porque una de las personas que conjuntamente con Loren lo incrimina trabajaba en la alcaldía mayor, la alcaldía que presidía Antonio Ledesma, involucraron a Antonio Ledesma. Pero Antonio Ledesma lo que aparece mencionado solamente que es como el patrono de ese joven, y por eso lo llevaron a imputarlo por traición a la patria, conspiración, terrorismo, etcétera, Ahora etcétera. vamos a hablar de esos delitos, ¿no? Si traición a la patria está establecido en nuestro ley sustantiva penal y todo eso. Yo vamos a hablar después, porque esa es otra interrogante que tenía, porque a los 4 el Tribunal Supremo de Justicia el día de hoy, de hecho está la noticia también en vivo ahí, el Tribunal Supremo de Justicia ordena a la Asamblea Nacional Constituyente el procesamiento también. Hay un procesamiento para estos cargos de elección popular, diputados de la Asamblea Nacional, 4 de ellos que también vamos a hablar, y están los mismos delitos: instigación para delinquir, terrorismo judicial, traición a la patria, el terrorismo judicial no, el terrorismo de Estado, etcétera, etcétera. Ya vamos a hablar de todo eso. ¿Y Antonio Ledesma qué le pasó? O sea, él estuvo detenido. Estuvo detenido, estuvo en Ramo Verde por un espacio de tiempo. Después, en razón de una operación quirúrgica que le hicieron, lo llevaron a su casa para que tuviera los cuidados necesarios allí. Y posteriormente, bueno, él, como todo preso, tiene derecho a recobrar su libertad, y Antonio Ledesma recobró su libertad como debió ser. Claro que sí. Bueno, parece que él se fugó. No, ningún preso se fuga. Un preso busca su libertad. Tenemos como invitado al abogado y profesor universitario Joel García, también a la abogada Elsie González. Estamos hablando de varias defensas penales que ha tenido en Joel García, y habíamos llegado al caso Juan Requesens, un caso muy sonado. Hoy publicaste en las redes sociales que tiene 280 días privado de su libertad. ¿Cuáles son los delitos que se le imputan a Juan Requesens? ¿Por qué lo privan de libertad? Ok, Juan Requesens, como bien usted lo dice, tiene 280 días privado de su libertad. A él se le imputan 7 delitos, a saber, traición a la patria, terrorismo, instigación pública continuada, 2 homicidios en grado de frustración, uno de ellos en la figura del presidente de la República y en otros unos militares. ¿Fue por el caso del 14 de agosto? Por el caso del 4 de agosto, perdón, 4 de del agosto. magnicidio frustrado. Sí, okay. Entonces son 7 delitos: posesión ilícita de armas y municiones y asociación para delinquir. 7 delitos, uno más grave que otro. ¿Cuál es el argumento que utilizó el Ministerio Público para imputarlo? Al inicio, y todo el mundo lo vio en cadena nacional, un video donde un ciudadano de apellido Monasterio lo incrimina, que dice que lo ayudó a pasar de Colombia a Venezuela o viceversa. Y un video donde Juan Requesens se autoincrimina diciendo que sí pasó esa persona. Con respecto a ello, Juan Requesens no sabía que había hecho ese video. Juan Requesens se enteró de ese video cuando tuvo contacto conmigo en la audiencia preliminar, en la audiencia de presentación, y me dijo que no se acordaba, por lo que estimamos y pensamos de que estaba bajo efecto de alguna sustancia que le hizo perder el conocimiento. Sí, pero eso es grave lo que está. Muy grave, muy grave. Sí, claro. Y por ello solicitamos un examen toxicológico inmediatamente, que no lo hicieron sino 40 días después. 40 días después ya no queda trazas de ningún tipo de sustancia en sangre ni en orina. Entonces el examen arrojó de que Juan Requesens no consume marihuana, no consume cocaína, ni consume alcohol. Por supuesto que eso tampoco es lo que estamos buscando. Juan Requesens se detiene en virtud de lo que acabo de decir: 2 videos que no forman parte del expediente, 2 videos que se utilizaron mediáticamente, puesto que esos videos el Ministerio Público nunca los incorporó al proceso. La defensa quiso incorporarlos y nos dijeron que no aportaban nada a la investigación. Entonces vemos que existen 2 procesos, uno mediático y otro procesal, el que está en el expediente, donde no aparece nada de eso. El problema es Juan Requesens, que es un diputado en ejercicio,
Y el diputado sabe que goza de unas prerrogativas constitucionales, y son prerrogativas que no son de esta Constitución. Desde que el mundo es mundo, los diputados gozan de una inmunidad parlamentaria. Y que la inmunidad parlamentaria ya consiguió que debe establecerse un antejuicio de mérito para poder solicitar la investigación y solicitar que el órgano adscrito de él, que es la Asamblea Nacional, califique y le despoje de su inmunidad. Nada de ello sucedió, sin embargo Juan Requesén sigue preso. Y además que el artículo 200 es muy claro cuando establece que si un diputado es sorprendido en flagrancia cometiendo un hecho punible, tiene que ser conducido hasta su residencia, donde va a permanecer en su casa detenido hasta tanto se siga el proceso. Nada de eso se cumplió y Juan Requesén tiene 280 días hoy preso. ¿Cuándo fue la primera vez que lo pudiste ver de su privación? Lo que Juan Requesén en la audiencia de presentación que ocurrió 7 días después, cuando la Constitución establece que dentro de las 48 horas siguientes a la aprehensión hay que llevarlo a un tribunal de control, fueron 7 días después. Y después de esa audiencia de presentación lo pude ver 62 días después. Entonces, vemos cómo ese debido proceso del que usted hablaba, que fue uno de los triunfos de que nuestra Constitución estableció o constitucionalizó toda esa serie de garantías y derechos en nuestro texto fundamental, no se cumple, porque el derecho a ser oído, el derecho a la defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso, y fueron 60 días después que pudimos tener acceso con él. ¿Y cómo prepara usted una defensa si no tiene comunicación con su patrocinado, con su defendido? Por supuesto, y el Ministerio Público, que es la parte acusadora, sí está preparando las pruebas. Pero lo peor es que el Ministerio Público es el garante de la legalidad, y él debe llevar al proceso todo aquello que le inculpe, como que esculpe al imputado, pero no sucede así. ¿Y las pruebas son suficientes del Ministerio Público para que permanezca privado de libertad? No hay un tiempo, hay una investigación, si no hay pruebas suficientes. Fíjese que estamos en la audiencia preliminar. Sí. Y por lo tanto yo tengo que guardar ciertas reservas de las actuaciones porque está reservada a tercera. Pero una vez que culmine esta audiencia preliminar, que estamos pronto a culminarla, yo voy a hacer público todo aquello que incrimina supuestamente a Juan Requesén. Lo que sí le puedo adelantar que la acusación de Juan Requesén tiene como 364 páginas, pero los hechos que le atribuyen a Juan Requesén son 37 líneas. Y en 37 líneas están inmersos los 7 delitos que le acabo de dar a conocer. Imagínate. Bueno, estamos en tu espacio Alternativas, hoy conversando con el doctor Joel García, se ha convertido en uno de los más connotados abogados, yo creo que el principal abogado que lo retira los medios de comunicación, también acompañado de la doctora Elsie González, que las pantallas no la han tomado casi hoy, ya vamos a hablar contigo también. Ahí está Elsie González, hizo presente al doctor hoy acá, y muchísimas gracias por eso, y lograr pues ocupar tu tiempo y subir acá a los Altos Mirandinos para que nuestros queridos televidentes y también aquellos que nos vean a través de YouTube para Venezuela y el mundo entero sepan un poquito acerca del relato institucional jurídico, porque hoy el programa es estrictamente jurídico, así se lo pedimos, y que no tenga nada que ver con política, y el doctor me dijo que él es irrestrictamente como privilegiado en el orden jurídico. Ya regresamos con más de tu espacio Alternativas. Estamos de vuelta en tu espacio Alternativa. Hoy lo estamos hablando sobre el derecho procesal penal. Un tema muy interesante. Tenemos presencia de dos grandes ilustres abogados, la doctora Elsie González, fue mi alumna con laude, y el doctor Joel García, connotado por los medios, se ha convertido en el abogado más publicitado del país. Y yo me atrevo a decir que de Latinoamérica, por lo que ha significado la atención, la concentración noticiera y judicial y jurídica y de opinión de Venezuela ante el mundo y también en Europa, pues. Llegué a verte en la BBC de Londres también, que hablaban, se copiaron de una entrevista que te hacían. Entonces, interesante el programa. Bueno, vamos a recordar que estamos completamente en vivo, que pueden interactuar con nosotros a través de vía texto del 0414-272-5476, ahí está marcado en la parte visor de abajo del televisor. Aquí nos dice, bueno, que se fue la señal. Sí, efectivamente se fue la luz, inmediatamente se activó el generador de corriente y bueno, ya estamos de vuelta. Pedimos dispensa por esta falla técnica involuntaria, pues no imputable a nosotros, al canal. Pues aquí nos escriben: buenas noches, doctor Santoro, felicitaciones por los invitados, interesantes todos esos casos para dar a conocer, ¿verdad? Y gracias por el contacto con el doctor García. Gracias, lo manda Reinaldo Sánchez, dice que ahora se cayó la señal del canal, pero ya estamos de vuelta. Gracias a Reinaldo Sánchez. Bueno, vamos a recordar que nos note y puede interactuar con nosotros acá. Hablamos del caso Juan Requesén, ¿verdad?
Y bueno, dijiste que estás en la audiencia preliminar, hay sumariedad que debes cumplir con respecto a lo que te indica la ley. Y acabas de decir que en 37 líneas tienen los 7 delitos imputados, Sí. y de 300 folios que tiene el expediente. Con eso le quiero decir que tales delitos pues son inexistentes. No es posible que en 37 líneas usted pueda hablar de 7 delitos, entre ellos 2 homicidios frustrados y de terrorismo. Son delitos que tienen cierto grado de complejidad, de ciertas circunstancias, de modo, tiempo y lugar, como ocurre, y en 37 líneas no es posible Claro. describir todo ello. ¿Qué dicen los familiares de Juan Requesén? Porque yo sé que la hermana está muy activa con todo esto también, ¿no? Afortunadamente, Juan Requesén cuenta con una familia bastante fuerte. Su padre, que es médico traumatólogo, usted no ha podido ver a través de los medios que ese señor se convirtió en un defensor también de derechos humanos, en un baluarte, y es como el vocero pues, de su hijo actualmente. Su hermana, Rafaela Requesén, presidenta de la Federación del Centro Universitario de la Universidad Central de Venezuela, a quien aprovecho felicitar porque se acaba de graduar de politólogo. Ah, felicitaciones. Y su mamá, Paula, Paula, es una bella persona, se ha encargado de llevarle la alimentación, la hidratación a su hijo todos los días del mundo, y está como un caballo de batalla, porque ellos saben que su hijo no ha cometido delito alguno, y una tranquilidad para una madre saber que no tiene un hijo delincuente. Si los familiares sí tienen acceso a él, diario. Fíjense, con el caso de Juan Requesén, se presentó después de que ese lapso que nadie tenía contacto con él, sí se empezaron a permitir el acceso. Después del 29 de abril, se perdió otra vez el contacto con Requesén, sino fue hasta esta semana que se le dio acceso nuevamente. Pero está así, es algo muy irregular. Muchas veces las noticias son amarillistas, pero se dice que están incomunicados, todo eso, es falso esta parte. No, en el caso de Juan Requesén y Roberto Marrero, que también asisto, ustedes siempre van a contar con la verdad. Una de las cosas que tengo por norte, y así se lo he hecho saber a los familiares, es que nunca debemos mentir. Las mentiras tienen patas cortas y se saben muy rápido. Entonces, la idea es que si no ha sido torturado, por ejemplo, si tiene visitas, si ha sido atendido, hay que decirlo, claro, porque hay que decir lo bueno como lo malo. Y nosotros estamos para eso. Yo soy abogado, yo no soy político, por lo cuanto no tengo que emitir juicios de valor sobre nada de ellos, sino siempre decir la verdad y apegado al debido proceso. Claro que sí. Bueno, tocaste el tema de Roberto Marrero, un colega, pues, fue secretario privado, asistente del presidente del Poder Legislativo. ¿Qué sucedió con él? ¿Cuáles son los delitos que se le imputan? ¿Por qué está privado de libertad? Es increíble lo que pasa con Roberto Marrero, colega nuestro. Es de mi promoción de abogados, por cierto. Roberto Marrero, quien lo conoce verdaderamente sabe que Roberto Marrero es incapaz de tener armas de fuego. Roberto Marrero es un conciliador por naturaleza. Roberto Marrero es una persona que los mismos diputados del oficialismo saben que cuando Roberto Marrero fue secretario de la Asamblea Nacional en el año 2016, era la persona más conciliadora que existía en esa Asamblea Nacional. Pero Roberto Marrero creo que es un pase de factura. Por cuanto sabemos que acompañaba al diputado Juan Guaidó en estas giras que hizo, estuvo en Colombia, aquel concierto del 22 de febrero, y extrañamente, de repente, detienen a Roberto Marrero. Cuando pudimos conocer los motivos por los cuales, es un acta policial que elabora un funcionario del SEBIN, donde dice que él viajó a Colombia y supo de que una persona que se identificó como jefe de despacho del presidente encargado Juan Guaidó, estaba en Colombia para comprar armas de fuego y traer mercenarios de Centroamérica y colombianos a Venezuela. Relativo al magnicidio que se denuncia sobre el 4 de agosto. Que es raro que no lo vincularon con ellos. Pero solamente que él fue a comprar armas y traer mercenarios a Colombia y se identificó como Roberto Marrero y dijo que era el jefe de despacho del diputado Guaidó. Así dice el acta policial, y con esa acta policial el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión, esa orden de aprehensión el juez la acordó y por eso lo llevaron preso. Fíjense bien, por lo dicho de un acta policial. Claro. ¿Y qué de cierto hay que no ha habido comunicación, no se sabe del paradero de Roberto Marrero? Ok, nosotros los abogados de Roberto Marrero desde el día 28 de marzo no habíamos tenido comunicación más con él. 28 de marzo fue su audiencia de presentación y pudimos conocer o estar en contacto con él el día de ayer. Ayer 46 días. Ayer el lunes, fue que nos permitieron 46 días exactos, transcurrieron para que nos permitiera. Y a sus familiares no lo habían visto desde su aprehensión y eso habían transcurrido 52 días sin saber de él. Estamos en vivo, pero vamos a recordar que este programa se está grabando el 14 de mayo del 2019. Es bueno decirlo,
porque como esto va al canal de YouTube Exacto. y tiene que ver con el proceso, bueno, se diga, bueno, es bueno, entonces ya tuvieron contacto, tuvo Sí. contacto también con sus familiares, sobre También. la defensa con sus familiares. Sí, el domingo 12, Día de las Madres, la familia tuvo contacto con Roberto Marrero y nosotros el lunes 13, ayer, pudimos acceder a él y conversar pues espacio de una hora 10 minutos, y le hablamos de los intríngulis pues, de su defensa, del caso, Sí. y bueno, prepararnos. Y lo importante es que a Roberto Marrero no será torturado, no se ha maltratado, él se encuentra fuerte, convencido, con una moral muy alta, y está haciendo lo que debe hacer un preso que llamamos político: leer, ejercitarse y crecer. ¿Tú estás de acuerdo con esa palabra, preso político? Bueno, eso es De hecho, hay un televidente que dice, me está reclamando que por qué no hemos dicho que son presos políticos. Ah, Claro, la respuesta es que el programa de hoy no es político, es totalmente institucional. Ya que mencioné la expresión, ¿estás de acuerdo con esa nomenclatura? Lo que pasa es que preso político no es una definición que ya data de hace mucho tiempo, ¿no? Y eso no importa que sea de derecha o de izquierda, sino preso político se denomina aquella toda persona que es preso por su conciencia, por sus ideas, por lo que piensa. Y cuando vemos, ¿por qué está preso Juan Requesens? ¿Por qué está preso Roberto Marrero si no ha cometido delito alguno? O sea, materialmente nadie le puede reprochar o recriminar que cometió un delito per se. Entonces, vamos a decir que no vamos a caer en el término preso político, vamos a hablar que estamos aplicando el derecho penal del enemigo, donde no te persigo por lo que hiciste, sino por lo peligroso que pudiera ser. Claro, así es. Bueno, hoy veía una entrevista que se le hizo al fiscal general de la República, y él decía, bueno, es que claro, se le reclamaba esta parte, y él decía, bueno, que el Ministerio Público no solamente ha acusado, imputado, ha llevado proceso a los denominados activistas de oposición. Decía que hay muchos funcionarios de alto cargo en el país que no solamente están buscados por Interpol, sino que están detenidos. Dice que están detenidos más de 200 funcionarios entre PDVSA, negociantes directos, indirectos y todo que tenga que ver con aduana, etc. Entonces también es bueno hacer este equilibrio del programa, y bueno, y está activado Interpol. Inclusive acusaba que Estados Unidos no ha hecho caso a la solicitud de las extradiciones de muchos de estos personeros. Es bueno hacer la acotación. ¿Estás de acuerdo con lo que dice el fiscal? Bueno, fíjese que si bien es cierto de que hay prisioneros detenidos por casos de PDVSA, varios casos que se relacionan con funcionarios que cumplieron alguna función dentro de la administración pública, no es menos cierto de que la forma del tratamiento en que se hace es que hace ver que se trata de retaliaciones políticas. Porque si se cumpliera con el debido proceso, si esa persona la presentaran dentro de las 48 horas, si esa persona tuviera acceso a su defensa como debe ser, si esa persona se le hace su audiencia preliminar en el tiempo necesario, vemos que no tiene esa connotación. ¿Qué es lo que has venido denunciando, veo, a través de varios medios, ¿no? La violación del debido proceso. Totalmente. Mira, cuando se estableció el Código Orgánico Procesal Penal, porque acuérdate que antes Primero de julio del 99, trabajó muchísimo en su Primero de promoción. julio de 1999 Claro, entró en claro, vigencia sí. este nuevo sistema mixto acusatorio, ¿verdad que sí? Y antes teníamos el sistema del enjuiciamiento criminal, se decía que un sistema inquisitivo, violador de derechos humanos, Sí. pero si se pone a ver aquel sistema con respecto a este, en lo que ha decaído era más certero, porque a los 16 días usted sabía si una persona quedaba privada o no Claro. quedaba privada. Claro. En este momento caemos en un limbo jurídico, por decirlo así, una vez que una persona es aprendida, no es llevada a una audiencia, no es llevada a una audiencia de presentación, entonces ahí está como cumpliendo una condena anticipada sin un juicio previo ni un debido proceso. Pero ¿es exclusivamente algunos casos o lo que denuncias está sucediendo en términos generales en todos los procesos penales No, venezolanos? con toda Ordinario penal. la responsabilidad, en los casos comunes, aquellos casos que no son relevantes, no pasa ello. Pero en los casos que tienen tipo de connotación, bien sea política, económica, lo que sea, es donde el proceso no se cumple. Claro. Y próximo caso con Roberto Marrero. Roberto Marrero, Bueno, el próximo paso, no sé si se sí, puede decir, no sé si está dentro del sumario. el día domingo se cumplieron los 45 días que tiene el Ministerio Público Sí. para terminar con su investigación y emite un acto conclusivo. Acto conclusivo que puede ser de tres formas: sobreseer, acusar o archivar. En este caso no pudimos conocer si se acusó o no porque el tribunal no está dando despacho. Extraoficialmente supimos que acusaron a Roberto Marrero, entonces, pero si el tribunal se mantiene cerrado, sin despacho, esos 20 días o 15 días que establece la norma adjetiva para que se dé la audiencia preliminar no empiezan a transcurrir,
sino hasta que el tribunal de despacho. Y así nos pasó con Enriquecén, que el tribunal se mantuvo sin despacho como por 5 meses después que acusaron. Wow, claro, son casos, por eso despierta y claro, y como la connotación de lo que sucede en Venezuela resulta ser que, bueno, que como eres defensor de estos casos muy sonados, pues la atención periodística internacional pues, está muy pendiente de lo que relatas en los medios. Me imagino que te llaman, bueno, ahorita te acaban de llamar también de Globovisión, ¿no? Y también es que somos profesores universitarios. Además, sí. Y cuando usted se para en esa tarima frente a esos alumnos, usted le enseña el deber ser. Claro, eso. Usted trata de que esos estudiantes de Derecho amen la carrera, se enamoren de la carrera, que vean el debido proceso como la columna vertebral de todo el derecho venezolano. Entonces, cuando ellos ven que sucede otras cosas, usted no haya cómo explicarle. Claro. Entonces, hay que ser bastante congruente con lo que se dice y lo que se ve y lo que se hace. Esa experiencia la digo siempre acá en vivo en este espacio que me sucede con los alumnos. Bueno, aquí tengo una exalumna, tuya también. Bueno, es así. Bueno, yo antes de pasar a lo que sucedió hoy, los 4 diputados, quería preguntarte un poquito a Fernando Albán. O sea, Fernando, tuviste la defensa en vida. Sí. ¿Y por qué se estaba acusando a Fernando? Fernando Albán, el concejal Fernando Albán, militante del Partido Primero Justicia, regresaba de un viaje de Nueva York. Su familia, su esposa, sus hijos residen en Nueva York. Regresaba de Nueva York cuando llegó al aeropuerto de Maiquetía, fue aprendido. Inmediatamente me avisaron de que había sido aprendido. Yo mandé a una de las personas que trabaja junto conmigo al aeropuerto. Efectivamente nos dijeron que el SEBIN lo había detenido. Lo llevaron a Caracas. En Caracas sí nos dieron información nunca más de dónde estaba detenido, por ello denunciamos la desaparición forzada, hasta que él pudo llamar a la familia y nos dijo que lo iban a presentar al tribunal. Acudimos al tribunal, efectivamente lo trasladaron. En ese momento no había sido objeto de maltrato, sí mucha presión psicológica, pero nos dijo que bueno, que él no tenía nada que temer, porque de lo que se estaba imputando, lo querían incriminar junto con el magnicidio también, él no tenía nada que ver. Eso fue un día sábado, transcurrió el día domingo, y el día lunes, que lo esperábamos en Palacio para su traslado, conocimos la penosa noticia de que él se había suicidado, se había lanzado al piso 10 del edificio del SEBIN en Plaza Venezuela. ¿No notificó su desmoralización en el momento? No. Para nada, mira, en esos momentos que pudimos hablar, y fueron como 45 minutos, no se encontraba para nada preocupado. Por supuesto que no sabemos cuándo una persona puede tomar una determinación de quitarse la vida o no. Pero yo con toda seguridad y con toda responsabilidad les puedo decir que Fernando Albán no se suicidó. No se suicidó. No. Claro, son términos. ¿Está en proceso investigativo? Está en un proceso investigativo. Pero yo que pude ver el expediente, yo que tengo una experiencia previa, fui funcionario del otro Cuerpo Técnico de Policía Judicial por 9 años de mi vida, que manejé muchos homicidios, suicidios, etcétera, y que tengo un título de perito policial, especie de perito en criminalística, yo puedo hablar con toda seguridad de lo que vi, no se corresponde con lo que se dice. Bueno, vamos a esperar entonces el tiempo y la justicia dirá, una sentencia dirá qué fue lo que sucedió, pues las versiones oficiales fue un suicidio. Y con el caso de Jeffrey Caro, ¿qué es lo que sucede? Pues dice que todavía no está aprendido, está privado de su libertad nuevamente, pero no se ha tenido conocimiento. ¿De esa defensa no la tiene? No, esa defensa la lleva la doctora Teresa Malavé. Sí. Lo que sé es que fue aprendido en un establecimiento de comida en las Mercedes y no se ha sabido fehacientemente cómo está, dónde lo tienen, porque no se le ha permitido el acceso ni a sus familiares ni a su defensa. Claro, y en el caso del diputado, vamos a los casos de los diputados referidos al caso 30 de abril del 2018, ¿no tienes a ninguno de ellos? No, hasta ahora no, hasta ahora, hoy me comunicaron... 2019, perdón. Sí, 2019, sí. Hasta ahora Edgar Zambrano lo tiene la doctora Lilia Camejo junto con... Neida Pérez, que otra alumna y profesora también de la universidad. También de la universidad, lo tienen ellos, a ellos le hicieron una jugada bastante, que no debe ser, puesto que ellos estaban, todo el mundo sabía que era su defensa, y al diputado Zambrano lo presentaron de madrugada y le asignaron defensa pública como que si él no contaba con defensa de su confianza. ¿En serio? ¿En serio? Se llevó a cabo la audiencia. Se dio la audiencia, terminó a las 2 de la madrugada. ¿Y se enteraron el día siguiente? Sí, señor. ¿Cuándo fue esa audiencia? Esto ocurrió, eso ocurrió el día viernes. ¿Viernes día? ¿Cuándo fue que lo detuvieron? El día... Lo detuvieron el 3 o 4 de mayo, no lo sé, ¿no?
No, hace poco. Hace poco. Sí, fue inmediatamente la audiencia, pero lo hicieron de madrugada y con el Palacio de Justicia cerrado. Así es. Yo tengo varias preguntas con lo que hoy ha sucedido. Vamos a recordarles que estamos completamente en vivo, mis queridos televidentes. Yo estoy aquí concentrado y aprendiendo mucho de mis invitados. Puedes interactuar con nosotros vía texto 0414-272-5476. Ahí ya se lo van a colocar. Y bueno, tenemos que irnos a un corte, pero quiero hablar, ya para terminar, de eso que sucedió hoy. Otros 4 diputados, hay un procedimiento sobre la inmunidad parlamentaria, llenar la inmunidad parlamentaria, todo. Yo creo que todo esto empezó con el caso de María Corina Machado, pero vamos a estudiar qué está sucediendo la tarde de hoy, o qué sucedió, está sucediendo en pleno en el día de hoy sobre estos casos de estos diputados. Ya regresamos con más de Alternativas. Bueno, continuamos acá en tu espacio Alternativas, estamos completamente en vivo, estábamos conversando ya en el último, en negro, lo llaman negro, o espacio de sección de este espacio tan interesante. Hemos tenido muchas comunicaciones de parte de ustedes, una respetuosa, una menos respetuosa, pero bueno, estamos completamente en vivo. Puedes dedicar el 0414-272-5476 vía texto para que interlace con todos nosotros. Vamos a recordar que este espacio también va a ser repuesto este día viernes de 7 a 8, este espacio con el doctor Joel García y la doctora Elsie González, que las cámaras la han tomado muy poco, señor Antonio, las cámaras no la han tomado. Y ya está aquí colaborando con nosotros en la asistencia de producción. Y bueno, llegamos a la conclusión de los 4 diputados. Hoy el Tribunal Supremo de Justicia ordena a la Asamblea Nacional Constituyente, que también quiero hacerte unas preguntas con respecto a esto, que se llene la inmunidad parlamentaria lo tienen todos los diputados universales. Nuestra Constitución establece que todos los diputados tienen inmunidad, es decir, tiene una excepción con respecto a esta prevención, y para poderlos aprender, poderlos procesar, hay que cumplir unos formalismos también constitucionales, unos formalismos procesales que yo no sé si se están llevando a cabo, y vamos a hablar de eso. Y otra cosa que te quería preguntar es, bueno, se dice que la Asamblea Nacional Constituyente tiene 3 funciones muy fundamentalísimas: la reestructuración del Estado, una nueva constitución, muy fundamentalísimas esas 2, y que se supone que tiene poderes supraconstitucionales. Está tan atacado este concepto últimamente, supraconstitucional. Aquí lo explicó Jesús Silva, dice que es doctor en Derecho Constitucional, dijo que sí, que la ANC debería estar por encima de cualquier otro poder acá, pero hoy el Tribunal Supremo ordena a la ANC el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a 4 diputados. ¿Cuáles son estos 4 diputados? Y no sé si te han dado la defensa de ellos. Leyendo la decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo, los diputados son Carlos Alberto Paparoni, Miguel Alejandro Pizarro, Franco Manuel Casella y Winston Eduardo Flores. 4 nuevos diputados que se suman a el catálogo que tenemos ya de los otros diputados. ¿Algunos de ellos suplentes? No, todos ellos son titulares. Los 4 son titulares. Sí. Fíjense la pregunta que usted hace. Los diputados son electos por el pueblo. Y los diputados representan al pueblo, no a su partido, representan al pueblo. Sí. Y son cargos de elección popular. Los cargos de elección popular deberían salir igualmente o por una revocatoria del mandato, o porque se le feneció el periodo para el cual fue designado, o porque renunció, se murió, etc. Pero en el caso de los diputados, ellos tienen una diferencia con nosotros los mortales, que ese derecho a la igualdad que establece la Constitución, allí no es igual. ¿Por qué? Porque por ser representantes del pueblo gozan de inmunidad parlamentaria. ¿Qué es la inmunidad parlamentaria? Que ellos no pueden ser perseguidos por los votos, los dichos en el ejercicio de sus funciones. No pueden ser perseguidos porque ellos están para defender al pueblo, y si van a ser perseguidos le van a callar la boca. Y además de que, en caso de que un diputado cometa un delito, porque tampoco es que es impune, ese delito tiene que ser, para que sea aprendido, sorprendido de flagrancia. Pero el término flagrancia es que está cayendo en un uso que lo está haciendo el fiscal general, igualmente la Sala Plena. Ellos establecen de que por cuanto el hecho fue cometido en flagrancia, no goza de antejuicio de mérito, ni goza de ese requisito de procedibilidad.
Eso es falso. La flagrancia es un estado probatorio. No existe delito flagrante. El delito es un tipo penal. La flagrancia es un modo de comisión cuando se aprende. Últimamente el Ministerio Público, en manos de su cabeza principal, lo ha establecido así. Sí, pero es que es un error. Vamos a explicárselo a los estudiantes de Derecho. Sí, sí. Fíjense bien. La flagrancia es un estado probatorio, que es cuando una persona se sorprende cometiendo el hecho o a pocos de cometerse o se va en persecución de él, se supone que esa persona cometió el delito, la víctima lo está siguiendo, lo está viendo, los testigos lo están viendo, pero la flagrancia es inmediata, a menos que sea un delito de naturaleza permanente. Por ejemplo, el secuestro. Secuestro es un delito que se comete durante todo el tiempo que la víctima esté en cautiverio. Entonces, en cualquier momento la policía puede aprender a los secuestradores porque ese delito se está cometiendo todavía. Por ejemplo, un homicidio es instantáneo, un delito instantáneo, se cometió y se acabó. Claro. Entonces, usted 5 días después no va a aprender a la persona que está en flagrancia, porque la flagrancia es el momento. Claro. Entonces, estos hechos ocurrieron el 30 de abril. ¿Cuándo están deteniendo a Zambrano? ¿Cuándo están deteniendo a ellos? Días posteriores. Entonces, no podemos hablar de flagrancia. Entonces, eso es un absurdo. Y el hecho notorio comunicacional, los medios es de comunicación. notorio, y sabemos que los hechos notorios públicos no ameritan prueba. Entonces, o sea, vemos que eso está muy mal manejado. Y lo que se evita es el antejuicio de mérito, porque en el antejuicio de mérito el diputado puede ir acompañado de su defensa, refutar y hacer su descargo, pero aquí sin derecho a la defensa. ¿Qué sucede? No quiero entrever lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué sucede si ellos en estos momentos se autoasilan o se protegen en el cuerpo de alguna embajada, alguna casa, algún embajador, por el caso que ha sucedido? ¿Cómo le llevas a cabo su juicio, su defensa, en ausencia, en presencia? Sí, bueno, ¿cómo hacen en ese caso? En el caso de que ellos estén en calidad de huésped, que se está haciendo muy común en Venezuela, calidad de huésped en casa de cualquier embajador diplomático en Venezuela, o bien dentro de una embajada, en Venezuela no se admite el juicio en ausencia. Entonces la única forma de que ellos se puedan ejercer la defensa de ellos es que ellos se pongan a derecho. Pero el problema está, ¿quién se pone a derecho en este momento cuando se le viola el debido proceso? Claro. Si tuviésemos un verdadero Estado de Derecho, mira, soy el primero, póngase a derecho, porque yo sé que cualquier juez que vea cuál es el procedimiento, la forma como se detuvo, cuáles son los elementos de convicción que se tienen contra una persona, él va a decidir conforme al derecho y a su conciencia. No sé si puedo hacer esta pregunta públicamente, pero si este defendido te lo propone y me dice, mira, yo mañana me voy a... ¿Qué le dices tú? O sea, ¿lo recomiendas, no lo recomiendas? Bueno, como profesional del derecho y que siempre confío en la justicia y en el derecho, yo le dijera, vamos a ponernos a derecho. Pero en estos momentos vemos que no es la oportunidad. ¿Por qué? Vimos hoy es 14, sí, que la Asamblea Nacional, el Palacio Legislativo, amaneció acordonado de funcionarios de diferentes cuerpos de seguridad, por cuanto al parecer había un explosivo, se presumía que había un explosivo. Pero es tan absurdo ese cuento, por decirlo así, de que está acordonado por funcionarios. Si es un explosivo, los funcionarios no pueden estar ahí, porque si explota el explosivo, van a morir todos. Entonces vemos que... Pero se supone que los funcionarios están preparados para eso. No, pero el acordonamiento era de la Guardia Nacional, entonces y con escudos para disturbios. Entonces, yo le diría, no es el momento de ponerse a derecho. Cuando en verdad gocemos de Estado de Derecho es el momento. Entonces... Claro, ya entiendo. Yo quiero pasar a los delitos, ya que tiene la sentencia ahí, esos delitos que se mencionan suenan delitos muy gravísimos. Por ejemplo, traición a la patria, nada más y nada menos, terrorismo, instigación predelinquir, asociación. Estos delitos están tipificados en el Código Penal. ¿Qué significan estos delitos? También para que nuestros televidentes puedan tener un aspecto cognoscitivo de todo lo que está sucediendo. Mire, fíjese, traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, conspiración, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado. Claro, a mí me parecen delitos graves. Muy graves. Ajá, claro que son delitos graves. Traicionar a la patria. Sí. Eso es una palabra muy gruesa. Y cuando somos venezolanos si vemos por qué estás luchando tú, cuáles son tus motivos de lucha o de convicciones, precisamente es para defender la patria.
es lo primero que yo diría. ¿Por qué tú hiciste tal cosa? Porque yo quiero las condiciones que tengan ellos, restablecer el lo constitucional, restablecer la democracia, restablecer la libertad, etc. Entonces, ¿traición de la patria cabe allí? Por supuesto que no. Conspiración. La conspiración no puede ser traída de los callos. Tienes que decirme, ¿cuándo conspiré? ¿Cómo conspiré? ¿Con quién conspiré? Y eso le aseguro, porque ya conozco otros casos, que nunca lo dice, sino solamente el tipo penal, porque usted estuvo en tal parte. Pero es que yo puedo estar en un sitio equivocado, y eso no me hace a mi conspirador. Ahí pudieron estar cualquier cantidad de personas, y eso no me hace conspirador. Asociación para delinquir. Son diputados. Ellos se asociaron. ¿Para qué? Para perseguir un fin común a Venezuela. Ellos lo eligieron. Ellos no se reunieron allí porque quisieron, sino que el pueblo los eligió para que concertara en un hemiciclo que se llama Asamblea Nacional. Y así sucesivamente podemos ir explicando cada uno de los delitos que no tienen cabida. Claro, así. Y bueno, yo entiendo todo. Lo que pasa es que los delitos suenan muy rudos, suenan consistentes y obviamente se trata de la patria. Bueno, estamos acá en Alternativa ya concluyendo, pero yo quiero también que la doctora Elsie González pues nos mencione algo. Yo sé que quiere irse por el ámbito mercantil, por esa experiencia que has tenido ahora como otros colegas del lado de Joel García en la parte de investigación, en la parte del proceso penal, en la parte más ambiciosa de la noticia actualmente. ¿Cuál es la experiencia que te ha llevado a todo esto, Elsie? Bueno, primero que nada, buenas noches y muy agradecida nuevamente por la oportunidad. Hoy junto a este invitado es súper especial, el doctor Joel García. Gracias. Bueno, símbolo emblemático del derecho penal. De verdad que la admiración es muy grande y como profesor creo que nos ha enseñado eso, lo que es el debido proceso. Bueno, contrario a las vicisitudes que se han presentado de lo que es realmente la práctica del derecho penal, creo que siempre hemos seguido lo que es bueno, hemos tratado como abogados de seguir lo que es la Constitución y esas leyes penales. Sí. Y bueno, qué más que el profesor para guiarnos en ese camino. Muy orgullosa, muy apasionada por este ámbito que lo es el penal, claro, ejerciendo el derecho mercantil, pero también escuchando esa parte penal que, claro que creo que a todos nos llama un poco la atención. Claro que sí, ayer estuve también observando también una entrevista que te hizo Sergio Novelli y bueno, también ha despertado gran interés en la población venezolana que está radicado en Miami, en el sur de la Florida, en Estados Unidos, y bueno, muchas personas te siguen de cerca con todo esto. ¿No has tenido la defensa de alguna persona que también ha ostentado cargo público, es decir, forma parte del oficialismo? ¿Algo? Hasta ahora no lo he tenido. Y siempre he dicho, yo soy un abogado que defiende derecho. Recuerdo la oportunidad cuando el general Rodríguez Torres fue detenido, de la forma en que fue detenido. Yo me ofrecí, a través de las redes sociales, le ofrecí mi defensa al general Rodríguez Torres, porque la forma como fue detenido no fue detenido de manera arbitraria. Y en ese momento sabemos quién fue Rodríguez Torres, cuando estuvo a cargo del Ministerio de Interior y Justicia. Sabemos qué hizo y qué no hizo, pero sin embargo es un venezolano más que... Yo soy abogado, yo defiendo derechos, yo no tengo por qué juzgar los hechos. Los hechos los juzga el juez. Claro. Y toda persona que se le viole un derecho humano, ahí estará Joel García para defendérselo. Claro que sí, bueno, me parece bien. Yo quiero, ya concluyendo el espacio, felicitarte por esa parte institucional, por esa parte didáctica, ese aporte que has hecho para los venezolanos, para la justicia también latinoamericana, y bueno, todo quedará en la historia. Espero que todo termine en buen ardid, con toda la parte de la justicia, con la parte de la libertad, con buen entendimiento. Yo no sé si has tenido contacto, si te han llamado de la parte gubernamental en cuanto a defensa, más allá de lo que constituye el derecho, o si te han perseguido o presionado de alguna manera. No sé, por ahí también las redes hace pocos días también mencionaban que había tenido algún inconveniente, ¿es cierto eso? Sí, eso fue cierto. Sí he sido objeto de seguimiento, fotografías, grabaciones, pero que yo no le doy importancia porque es normal que traten de intimidar, pero no lo van a lograr porque yo no estoy cometiendo delito alguno. Bueno, llegamos a la conclusión. Muchísimas gracias por haber participado
Gracias. Gracias. Agradecemos a recordar que este espacio va a ser repuesto este día viernes de 7 a 8 a través de acá de Mira TV, Canal 9 de Inter. Y por supuesto mañana, a partir de mañana, vamos a estar guindados a este espacio en nuestro canal de YouTube, Programa Alternativas. Muchas gracias. Hasta entonces, el próximo martes creo que está invitado por acá Ricardo Sánchez, constituyentista. Hasta entonces y que Dios los bendiga. Chao, chao. Gracias. Actitud.